Hola y sean bienvenidos a este nuevo video del canal. Bueno, continuando con el tema de derivadas, vamos a hablar a continuación del concepto de lo que es una función implícita y vamos a aprender a derivar este tipo de funciones. Usualmente en cálculo nosotros trabajamos con funciones de la forma y igual f de x, es decir, la variable de salida depende de manera explícita de la variable de entrada, y es por eso que nosotros llamamos este tipo de función explícita. Por ejemplo, supongamos que tenemos y igual x elevado al cuadrado. Aquí la variable dependiente y, como podemos observar, está despejada, está la y solita al lado izquierdo de la igualdad y a la derecha se encuentra x elevado al cuadrado. Y esta es una función que la mayoría de nosotros sabemos graficar. Presenta una parábola con centro en el origen en el plano cartesiano. Bueno, tenemos el eje x, el eje y. Entonces si graficamos nos va a dar una parábola más o menos de esta forma. Nosotros sabemos que es una función por el criterio de la recta vertical. Recordemos que nos dice ese criterio. Sin importar en donde usted ubique una recta vertical, esa recta debe cortar exactamente la curva o la gráfica en un solo punto. Entonces miren, por ejemplo, esta recta vertical corta la curva en este punto, esta otra recta en este punto, esta otra recta en este punto, y así para cualquier recta vertical que usted dibuje aquí en el plano cartesiano. Entonces esto garantiza que esta curva sí representa una función. Pero entonces nosotros podemos tener, digamos, ecuaciones de la forma, escribámoslo de esta manera, una de mayúscula, que depende no solamente de la variable x, sino también de la variable y. Entonces tenemos una expresión que depende de x y de y e igualada a 0 en el caso general. Este tipo de ecuaciones nosotros la vamos a llamar ecuaciones implícitas. Ecuaciones implícitas. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que esta función de dos variables e de x, y es igual a lo siguiente: x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado menos 25. Y la vamos a igualar a 0. O sea, nosotros tenemos toda esta cantidad igual a 0. Y si ustedes se fijan, nosotros este menos 25 lo podemos pasar al lado derecho, de manera que nos quede positivo. Entonces nos va a quedar la siguiente expresión: x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado igual a 25. Esta va a ser una expresión implícita. Y en este caso nosotros por geometría analítica sabemos que esto representa la ecuación de una circunferencia con centro en el origen y radio igual a la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Entonces hagamos un bosquejo más o menos de la gráfica de esta expresión, de esta relación implícita. Entonces por aquí tenemos 5, por aquí 5, por aquí menos 5, por aquí menos 5. Entonces graficamos nosotros la circunferencia. Hagámoslo un poco mejor, hagamos la punteada como para que nos quede mejor graficada. Bueno, supongamos que esta es la circunferencia. Listo, es una circunferencia, repito, con centro en el origen y radio igual a 5. Sin embargo, si nosotros aplicamos el criterio de la recta vertical, observamos que sin importar en donde yo ubique la recta vertical, esa recta me está cortando la gráfica de la curva o la curva en dos puntos. Por ejemplo, esta recta me está cortando en este punto y en este punto. Esta otra me corta en este punto y en este punto. Eso no debe ocurrir en la gráfica de una función. Por lo tanto, esta ecuación
esta ecuación no representa una función por el criterio de la recta vertical. Pero si ustedes observan, de esta ecuación uno podría despejar la y. Entonces la vamos a despejar. Tenemos y cuadrado igual a 25 y este x al cuadrado que está positivo lo puedo pasar a la derecha, negativo. Ahora tomo raíz cuadrada en ambos lados, entonces me va a quedar y igual raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Pero recuerden que cuando uno toma raíz cuadrada, aquí a la derecha debe colocar más o menos. ¿Por qué? Porque van a aparecer dos raíces, una aquí a la izquierda con signo positivo y la otra con signo negativo. Entonces si nosotros, por ejemplo, nos quedamos con la raíz positiva, o sea con y igual raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces básicamente se está tomando esta circunferencia y se está eliminando la porción de circunferencia que queda por debajo del eje X. O sea, se elimina esta y nos estamos quedando con la parte de arriba, es decir, con esta porción de circunferencia, bueno, que va a estar definida entre menos 5 y 5. Esta corresponde a la función explícita, o sea, nosotros podemos llamar a esta raíz f de x y entonces nos va a quedar que y se puede escribir de la forma f de x, ¿sí? Y si observamos este pedacito sí va a representar para nosotros una función, porque si usted traza rectas verticales, entonces le van a cortar la curva en un solo punto, sin importar en dónde ubique la recta. Eso ocurre cuando yo despeje la y me quedé con la raíz positiva. ¿Listo? Entonces sí tenemos que, en este caso la y define una función explícita en la variable x. Puedo hacer lo mismo, por ejemplo, con la raíz negativa. Que si me quedo con la raíz negativa, entonces de la gráfica completa de la circunferencia me estaría quedando con la porción de circunferencia negativa, por así decirlo, o sea, con esta. Esa porción de circunferencia va a representar nuevamente una función por el criterio de la recta vertical. Entonces miren que trazo rectas verticales y me cortan la curva en un solo punto. Entonces en este caso también tenemos que y define una función explícita de la variable x, llamémosla por ejemplo g de x, ¿sí? O sea que y aquí queda escrita la forma g de x, pero originalmente en esta versión la gráfica completa representa una circunferencia, o sea que en muchas ocasiones, desde que la variable y no esté despejada de una relación implícita, la mayoría de gráficas no van a corresponder a una función. En algunos casos nosotros podremos despejar la y, como lo acabo de hacer en este lugar. En esos casos nosotros podríamos tener varios valores de y. Por ejemplo, aquí obtuvimos un valor correspondiente a la raíz positiva y un valor correspondiente a la raíz negativa. Se pudo despejar la y, pero en muchas ocasiones no va a ser fácil o incluso va a ser imposible algebraicamente despejar la variable y de una expresión definida implícitamente. Este es un ejemplo en donde uno no pueda despejar la y. Sería el siguiente, digamos y elevado a la 7 menos 5y elevado a la 5 más 7y al cuadrado. Entonces observen que aquí tenemos un polinomio en variable y de grado 7, pero a esto le vamos a restar y le vamos a restar también x multiplicado por el coseno de x, y esto lo vamos a igualar a 0 para que cumpla con la definición de ecuación implícita o expresión implícita.
Si ustedes tratan de despejar de esta ecuación la variable y, va a ser, como lo dije hace un momento, imposible algebraicamente, ¿sí? ¿Qué es lo único que usted podría hacer de aquí, de esta ecuación? Pues por ejemplo pasar esta cantidad negativa al lado derecho, que es lo único que tiene x, y entonces le quedaría, lo voy a escribir por acá, y a la 7 menos 5 y a la 5 más 7 y a la 2 menos y igual a x por el coseno de x. Pero es lo único que usted podría hacer, porque si usted aquí trata de despejar la y solita, de manera que estas y's, por así decirlo, desaparezcan, estas potencias de la y, no va a ser posible. ¿Listo? Antes de continuar, analicemos lo siguiente. En el primer ejemplo, que hablábamos de la función y igual a x al cuadrado, o sea, tenemos y igual f de x igual a x elevado al cuadrado, nosotros podemos calcular de manera sencilla la derivada de la variable y con respecto a la variable x. Entonces tenemos derivada de y con respecto a x, va a ser lo mismo que tomar la derivada de la función f con respecto a x, o lo que es lo mismo f' de x. Miren que estoy utilizando todas las notaciones porque en un momento las vamos a necesitar. Entonces f' de x por este lado, que va a ser lo mismo que calcular la derivada con respecto a x de x elevado al cuadrado. Entonces aplico la regla de la potencia, este 2 pasa a multiplicar Ahora retomemos nuevamente la ecuación explícita. Ahora retomemos nuevamente la expresión explícita x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Pues hace un momento nosotros vimos que en esta ecuación nosotros podíamos despejar la y. Entonces si tomábamos la raíz positiva nos quedaba raíz cuadrada de 25 menos x elevado al cuadrado, y la negativa menos raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. En este caso nosotros podríamos calcular la derivada de la función y con respecto a la variable x, pero analicen que aquí la y está definiendo una función explícita de la variable x, y aquí también está definiendo una función explícita de la variable x, digamos g de x. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que aquí en esta ecuación original, la y también define una función explícita de la variable x. Esto, digamos, h de x. Esto va a ser importante para lo que vamos a analizar ahorita. Entonces, aquí en cada caso nosotros podríamos calcular la derivada. Por ejemplo, para este caso, aplicando la regla de la cadena, tenemos lo siguiente. Entonces, y' va a ser igual. Derivada de esta raíz, eso nos da 1 sobre 2 veces la raíz de lo de adentro, multiplicado por la derivada de lo de adentro. Derivada de 25 es 0, y derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Entonces miren que este 2 se simplifica con este 2, y entonces esta sería la derivada simplificada en este caso. ¿Listo? Ahora en el otro caso, haciendo el mismo proceso, entonces nos daría y' igual a la derivada de esto. Miren que la derivada de esta raíz sería exactamente esta misma cantidad, pero como esta raíz está siendo multiplicada por menos 1, entonces no nos va a dar negativo, sino que nos va a dar positivo. Pero lo que quiero que vean es que en ambos casos podemos calcular la derivada explícita de la variable y con respecto a la variable x. Entonces la pregunta es, por ejemplo, con esta ecuación implícita que tenemos aquí,
Si nosotros sabemos que la función y, o bueno, la variable y, mejor, define una función de la variable x, entonces a partir de esta expresión, ¿cómo nosotros podemos calcular y', es decir, la derivada de y con respecto a la variable x? Así nosotros no podamos despejar la y de esta ecuación como lo hicimos con esta ecuación. Entonces, ¿cómo podemos calcular la derivada de la y con respecto a x en este caso? Vamos a proceder entonces de la siguiente manera. Aquí tenemos nuestra ecuación y lo que vamos a hacer es tomar la derivada en ambos lados de la igualdad. A la izquierda observen que tenemos suma y resta de funciones en la variable y, entonces aplicamos directamente la propiedad distributiva de la derivada. Nos va a quedar algo así como lo siguiente. Entonces observemos, tenemos derivada de y a la 7, estoy utilizando la notación prima, menos 5 veces la derivada de y a la 5, más 7 veces la derivada de y al cuadrado, menos la derivada de y. Pero ojo, que si yo derivo a la izquierda, tengo que aplicar también la derivada a la derecha. O sea que a la derecha nos va a quedar x coseno de x y también aplicándole la derivada. Bien, ¿cómo vamos a derivar cada uno de estos términos que aparecen aquí en la... términos que dependen de y? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera, teniendo muy en cuenta que y depende de la depende de la variable x. Entonces debemos de hacer uso de la regla de la cadena de la siguiente manera. Entonces vamos a derivar la y a la 7 como si fuera una x. Podemos imaginarlo de esa manera. Entonces derivada de y a la 7 nos va a dar 7 que multiplica y elevado a la 6. Aquí estamos aplicando la derivada de una potencia. Pero ojo, una vez que calculamos esa derivada, tenemos que multiplicar por la derivada interna de y con respecto a la variable x, es decir, por y'. Aquí recordemos que y' va a representar la derivada de y con respecto a x, o bien la derivada de la función f con respecto a x. No se nos puede olvidar. Entonces procedamos con el siguiente término, nos va a quedar menos 5 veces. Derivada de y a la 5 nos daría 5y a la 4, pero vamos a multiplicar de una vez por este 5. Entonces quedaría 5 por 5, 25 por y elevado a la 4. Pero como y depende de x, debemos de multiplicar por la derivada interna, es decir, por y'. ¿Listo? Con el siguiente va a ser lo mismo. Derivada de y al cuadrado nos da 2y. S2 por S7 nos va a dar 14. Y elevado a la 1, lo podemos dejar así, y este lo multiplicamos nuevamente por y', porque y depende de x, derivada interna, y en este
Entonces arriba nos va a quedar coseno de x menos x por el seno de x, y abajo nos va a quedar 7y a la 6 menos 25y a la 4 más 14y menos 1. Y listo. Esto, lo que estamos llegando nosotros, como podemos observar, es una expresión que depende tanto de la x como de la y. O sea que aquí la derivada, como en los casos anteriores, cuando la función, la variable y está despejada explícitamente, observamos que la derivada, por ejemplo de esta, que la derivada, a ver, por aquí la calculamos, la derivada nos daba 2x, la derivada queda dependiendo únicamente de la variable x. Pero cuando es una función, una ecuación implícita, donde y define una función de x, estamos viendo que la derivada está dependiendo tanto de la variable x como de la variable y. Bien, como aquí ustedes pueden observar, de manera previa he abierto en el navegador web la página de la calculadora gráfica de Desmos. Yo la he utilizado mucho aquí en el canal. Podemos acceder a ella fácilmente escribiendo en el navegador de Google Desmos. Damos clic en el primer enlace y vamos a se nos va a abrir esta calculadora gráfica. Entonces quiero que observemos gráficamente qué es lo que está ocurriendo con todo lo que hemos hablado a lo largo de este video. Entonces, si yo digito, por ejemplo, f de x igual a x elevado al cuadrado, también nos podemos ayudar de este panel por si no somos capaces de utilizar el teclado para calcular, para colocar este exponente. Nos podemos ayudar de este panel. Los invito a que jueguen un poco con él. Entonces, retomando, aquí tenemos la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado, la función, la parábola más sencilla que nos podamos imaginar. La aplicación nos permite calcular de manera rápida la derivada de esa función si nosotros escribimos f' de x. ¿Sí? Si yo escribo f' de x, le coloco esta comillita, la calculadora me calcula, valga la redundancia, la derivada de la función, y miren que la está representando por la recta de color azul. La cuestión es que aquí la calculadora no me la muestra explícitamente cuál es la derivada, pero nosotros sabemos que la derivada la voy a llamar g de x para no interferir con la f. Sabemos que la derivada es 2x, entonces si yo escribo 2x, pues me debería de coincidir la línea verde con la línea azul. Miren, yo apago la línea azul, voy a apagar las dos funciones. Entonces la línea azul es la que la aplicación me la calcula de manera predeterminada, y la línea verde es la que nosotros calculamos de manera teórica, por así decirlo. Entonces es una forma de nosotros calcular la derivada de manera rápida. Por ejemplo, aquí nosotros podemos cambiar la función, digamos que sea más tangente de x. Entonces esta sería la función explícita, f de x igual a x al cuadrado más tangente de x. Aquí la calculadora nos la está pintando. Si nosotros queremos calcular la derivada, pues damos clic aquí y entonces automáticamente ella me plotea la gráfica de la derivada. ¿Sí? Bueno, más o menos esta, si nosotros hacemos un zoom hacia afuera. Pero como es una función sencilla, es una función explícita bastante sencilla, nosotros podemos encontrar la derivada de manera rápida utilizando las reglas de derivación. La derivada de x al cuadrado es 2x, y sabemos que la derivada de la tangente de x es la secante al cuadrado. Escribimos secante al cuadrado de x. Entonces, esta es la derivada que nos calcula el programa. Esta es la derivada que calculamos a mano. Observen que las gráficas coinciden. Coloco aquí la gráfica azul de la función, la derivada calculada por la aplicación, y si la apago y coloco la derivada calculada por nosotros, noten que coinciden. Bien, vamos a repasar, antes de continuar, un ejemplo de manera gráfica usando esta aplicación para calcular
y plotear la ecuación de la recta tangente a una curva explícita. Entonces voy a eliminar aquí la tangente, nos vamos a quedar simplemente ahora con... vamos a eliminar esa tangente y voy a eliminar aquí la derivada calculada a mano. Listo. Entonces aquí tenemos la parábola. Entonces supongamos que nosotros, hagamos aquí una cosa, lo que voy a hacer es ampliar un poco la escala en el eje X. Eso lo logramos dando clic aquí en la herramienta, y aquí en el eje Y yo le voy a especificar a la aplicación que únicamente me pinte la parábola, por ejemplo entre -4 hasta 4. Listo. Ahí está. Ahí aumentamos un poquito la escala para poder apreciar mejor la curvatura de la parábola. Entonces supongamos que nosotros queremos calcular la ecuación de la recta tangente en el punto 5,5 en X. ¿Cómo grafico ese punto? ¿Cómo lo ploteo aquí en la aplicación? Entonces utilizamos la notación de coordenadas. Simplemente, podemos hacer lo siguiente. Voy a definir el punto como X subíndice 0 igual a 5.5. Listo. Entonces este va a ser el punto del valor en X donde yo quiero calcular la ecuación de la recta tangente. Entonces quiero que la aplicación me plotee ese punto sobre la gráfica. Entonces simplemente yo voy a abrir un paréntesis. En la primer componente voy a escribir la coordenada de x0, que ya la tengo definida. Miren que la aplicación me la interpreta como 5.5, pues es igual a 5.5. La separo con una coma y lo que yo quiero es evaluar ese punto en la función original. ¿Qué significa eso? Tomo la función f que ya está definida y la voy a evaluar en x0. Listo. Es decir, cambio aquí en la x por 5.5, eso me quedaría de 5.5 al cuadrado, que da aproximadamente 30,25. Bueno, entonces como ustedes pueden observar, aquí me quedó el puntico. De hecho, ese punto se ha convertido en un punto móvil porque usted le puede mantener clic y usted lo puede mover a lo largo de la curva. Entonces se vuelve un punto dinámico, un punto interactivo, por así decirlo. Entonces miren, a medida que si yo le doy clic y lo voy moviendo en la curva, esa coordenada va cambiando y la calculadora automáticamente me pinta en valor en Y del punto, ¿sí? Por ejemplo, aquí estaríamos en X igual a 3.7 y la calculadora me está diciendo que tiene una altura de 13.69. ¿Listo? Entonces recordemos que la pendiente de la recta tangente en la curva para una función explícita está dada por la derivada evaluada en ese punto. Entonces si yo coloco f' y coloco aquí x sub 0, ¿qué me está calculando la aplicación? Me está calculando la derivada automáticamente, y una vez de que la calcula está cambiando la x por el valor de x0. O sea que en el punto 4.56 la pendiente de la recta tangente es igual a 9.12. Si no me creen, lo podemos hacer a mano. Recordemos que habíamos utilizado la función g de x para referirnos a la derivada calculada a mano, la derivada teórica de la función x al cuadrado, que es 2x. Entonces si yo en esta función que he definido cambio la x por x0, pues me tendría que dar 9.12. Efectivamente me está dando 9.12, igual que lo que arroja la aplicación. Pero entonces la idea es utilizar las funciones predeterminadas que tiene la aplicación para no tener necesidad de digitar tantas funciones. ¿Listo? Entonces lo vamos a dejar así. Y ahora finalmente utilizamos la ecuación punto pendiente, una ecuación que yo les hablaba en el primer video de esta serie de videos relacionados con derivada, que se llama ¿qué es la derivada? Entonces recomiendo que se lo vean para poder entender mejor esta parte. Entonces aplicamos la ecuación punto pendiente. A este valor de acá yo lo voy a llamar m, es decir, m igual a este valor. O sea, a la derivada evaluada en el punto le estamos asignando la variable m. Entonces cada vez que yo digite en las celdas de aquí abajo el valor de m, la calculadora automáticamente lo va a interpretar como la pendiente, 9.12. Entonces la ecuación punto pendiente, recordemos que es y
menos y0. Bueno, aquí en este caso y0 sería f de x0. ¿Listo? Ese es mi y0. Entonces voy a colocar f de x0 igual a la pendiente, que es este valor, y esto multiplicado por x menos x0. Entonces observen, la aplicación automáticamente me está pintando la recta tangente. De hecho, todo esto quedó automatizado. Si usted, por ejemplo, con este deslizador, bueno, le da clic aquí en el puntico azul, usted lo comienza a variar, la calculadora automáticamente para cada valorcito de x que usted va obteniendo aquí, a medida que deslizamos, le está calculando tanto la pendiente de la recta tangente como la ecuación de la recta tangente. La cuestión es que la ecuación de la recta tangente la está calculando numéricamente y por lo tanto no podemos ver explícitamente el valor. Bueno, el valor
Entonces, ¿cuáles serían los valores correspondientes en el eje Y? Bueno, nosotros sabemos que esta circunferencia no representa una función. Por lo tanto, si nosotros aquí en esta ecuación cambiamos la x por 2, nos van a salir dos valores de y asociados para este mismo valor. Entonces vamos a encontrar ese par de valores. A este llamémoslo por ejemplo y1, bueno, la coordenada en y, y a este otro valorcito, su coordenada en y, llamémosla y2. Vamos a reemplazar la x por 2, entonces nos va a quedar 2, bueno, 2, hagámoslo de color rojo, nos va a quedar 2 elevado al cuadrado más y cuadrado igual a 25, y ahora aquí despejamos la y. Entonces tenemos 4 más y al cuadrado igual a 25, ese 4 pasa a restar, y cuadrado igual a 25 menos 4, y luego extraemos, hacemos la diferencia, y cuadrado igual a, aquí nos daría 21, ¿sí? 25 menos 4, 21, y tomando raíz cuadrada nos salen dos valores. Entonces nos queda más o menos raíz de 21, o sea que nuestro y1 es igual a raíz de 21 positivo y nuestro y2 es igual a menos raíz de 21. Supongamos ahora que nosotros queremos calcular la pendiente de la recta tangente en este punto y luego graficar la recta, y también hacer lo mismo con este punto, la pendiente de la recta tangente en ese punto, y calcular la ecuación de la recta utilizando la derivada implícita que acabamos de calcular hace un momento. Entonces observen que para poder calcular, bueno, para poder utilizar esta derivada implícita necesitamos tanto el valor de x como el valor de y. Por eso si yo aquí fijo un valor de x, necesito para ese x encontrar sus valores correspondientes en y. Entonces con lo anterior hemos obtenido los valores de y para ese x. Entonces tenemos x igual a, pongámoslo color negro, tenemos x igual a 2. Entonces para ese valor obtuvimos los puntos, digamos P1 igual a 2, raíz de 21, y el segundo punto que fue P2 igual a 2, menos raíz de 21. Entonces vamos a calcular la pendiente de la recta tangente en el primer punto, en este es el que estoy llamando P1 y este es el que llamo P2. Entonces para P1 nosotros vamos a utilizar la siguiente notación. Entonces la derivada, la pendiente por definición va a ser igual a la derivada de y con respecto a x, pero en este caso es la derivada implícita, listo. Entonces esta derivada implícita, esta línea significa evaluada en el punto P1. Entonces, es decir, donde veamos una x la vamos a cambiar por 2 y donde veamos una y la vamos a cambiar por raíz de 21. Entonces la derivada implícita nos dio menos x sobre y. O sea que vamos a tomar esta señora y la vamos a evaluar en el punto 2,21, raíz de 21. Entonces cambio la x por 2, entonces me va a quedar menos 2. Y abajo cambio la y por 21, raíz de 21, perdón. Entonces quedaría esto. Ya si usted quiere lo puede racionalizar para que quede más bonito. Entonces esto es lo mismo que decir menos 2 sobre 21 multiplicado por raíz de 21. Esta sería la ecuación, perdón, esta sería la pendiente, la recta tangente en este punto. Si nosotros queremos encontrar la ecuación, nuevamente utilizamos la fórmula punto pendiente. Y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1, donde en este caso x1 sería 2 y y1 sería su valor asociado en y la pendiente sería esta, la que acabamos de calcular. Entonces vamos a sustituir valores.
nos quedaría y menos y1, o sea, raíz de 21, tiene que ser igual a la pendiente, que nos dio menos 2 sobre 21 raíz de 21, esto multiplicado por x, menos x1, que es 2. Y bueno, y aquí aplicamos el álgebra de artillería, o sea, despejamos la y, entonces esto nos daría y igual, aquí multiplicamos este por este, aunque esto ya no es necesario realizarlo, pero pues de momento yo lo voy a hacer. Entonces esto multiplicado por x, menos por menos da más, 4 sobre 21, positivo, y esto multiplicado por raíz de 21, y este que está restando lo paso a este lado a sumar, y nos queda más raíz de 21. Bueno, lo podemos simplificar un poco más, no hay problema. Entonces esto haría menos 2 raíz de 21 sobre 21
dinámicos. Yo he creado entonces, y digamos que el punto x0 solamente se mueve entre menos 5 y 5. He creado yo una aplicación completamente funcional que me pinta automáticamente las rectas tangentes para cada punto en el dominio de esta relación implícita. Entonces, si vamos moviendo el control deslizante, observen que automáticamente la aplicación calcula las rectas tangentes para cada punto entre menos 5 y 5. Bastante interesante. Observen que en los extremos, que es en menos 5 y en 5, la recta tangente desaparece de cierta manera, dado que la pendiente se ha vuelto infinita para ambos puntos. Miren, indefinida, indefinida, eso significa que la pendiente es infinita, pero teóricamente sería una recta vertical. Ahora, en x0 igual a 0, o sea, cuando el primer punto es 0,5 y el segundo punto es 0, menos 5, las rectas tangentes claramente van a ser de pendiente igual a 0. Aquí tenemos pendiente igual a 0 para ambos casos, ¿sí? Y entonces, si el valor de x está entre menos 5 y 0, las pendientes son, bueno, las pendientes son positivas. Bueno, la pendiente es positiva de la recta azul y de la recta verde es negativa, como lo podemos observar. Y cuando esos puntos pasan por el punto 0,5, se intercambian los papeles. La pendiente de la recta azul comienza a ser negativa y de la recta verde comienza a ser positiva. Bien, con esto terminamos este ejemplo. Bien, para finalizar este video vamos a ver a continuación una forma muy práctica para nosotros calcular la derivada implícita de una ecuación implícita de esta forma. Entonces la fórmula que vamos a aplicar básicamente va a ser esta. Entonces, la derivada implícita de y con respecto a x va a ser igual a menos la derivada de e con respecto a x sobre la derivada de la función e con respecto a y. Pero bueno, estas son unas derivadas que técnicamente se llaman derivadas parciales, pero la idea es muy sencilla para calcular este tipo de derivadas. Entonces, ¿qué significa e' sub x? Entonces, esto significa lo siguiente. Usted va a tomar esta expresión, la que está a la izquierda del 0, y la va a derivar con respecto a x. Por eso le colocamos aquí el subíndice x, suponiendo que la variable y es constante, ¿sí? Entonces, donde usted vea una y solita, cuando la derive, su derivada va a ser igual a 0, ¿listo? Porque la vamos a asumir constante. Lo mismo, pero al contrario, va a suceder con la derivada parcial de e con respecto a la variable y. Simplemente tomamos esta expresión y la vamos a derivar ahora con respecto a y, asumiendo que la x es constante, ¿listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo y luego vemos un ejemplo un poco más complicado entre comillas. Entonces vamos a retomar la función implícita con la que comenzamos, la relación implícita con la que comenzamos este video, que era x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Entonces, ¿qué hacemos? Primero igualamos todo a 0, pasando lo que está a la derecha a la izquierda. Entonces nos queda x cuadrado más y cuadrado menos 25 igual a 0. ¿Por qué? Porque de esta manera identificamos quién es para nosotros la función e o la expresión e que depende de x y de y. ¿Listo? Entonces tenemos e de x, y va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado menos 25. Entonces vamos a calcular derivada parcial de e con respecto a la variable x. Listo. Entonces vamos a aplicar aquí la derivada en todos los términos. Entonces lo vamos a hacer despacio. Nos va a quedar derivada de
x elevado al cuadrado. Entonces vamos a decir derivada parcial con respecto a x de x al cuadrado más derivada parcial, ¿sí?, de y al cuadrado con respecto a x menos derivada parcial de 25 con respecto a x. De hecho, aquí le podemos colocar el subíndice de x para hacer énfasis en que es una derivada parcial con respecto a x, en donde vamos a asumir la y constante. ¿Listo? Entonces, como estoy derivando con respecto a x, la derivada de x al cuadrado me va a dar 2x. Aquí tengo la derivada de y al cuadrado. Como estamos diciendo que para esta derivada parcial la y es constante, esa derivada nos va a dar 0. ¿Listo? Entonces me va a aniquilar este pedacito de función. Y la derivada de 25, como 25 es una constante, también va a ser 0. O sea que esta derivada nos está dando en definitiva 2x. Vamos a hacer ahora lo mismo para calcular la derivada parcial con respecto a y. Entonces yo voy a copiar y pegar todo esto para no volverlo a escribir. Vamos a eliminar esto en verde. Y entonces aquí ya no va a ser con respecto a x, sino que va a ser con respecto a la y. ¿Listo? Entonces, como es con respecto a la y, la x al cuadrado va a ser constante. Entonces esta derivada va a ser 0. ¿Listo? Este 25 es constante, su derivada parcial con respecto a y igual va a seguir siendo 0. La única que debemos de derivar en este caso sería y al cuadrado. Derivada de y al cuadrado nos da 2y. Esa sería la derivada parcial de la e con respecto a la y. Y finalmente, ya que tenemos estas dos derivadas parciales, aplicamos esta fórmula. Yo la voy a copiar y la voy a pegar por aquí abajo. Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Para calcular la derivada implícita, simplemente tome esta derivada que calculó aquí y la multiplica por menos 1. O sea que nos va a quedar, hagámoslo de color verde, menos 2x, y esa cantidad la va a dividir entre la otra derivada con respecto a y, que nos dio 2y. Y finalmente simplifique. Entonces se cancela este 2 con este 2, lo cual nos da como resultado lo mismo que obtuvimos hace un rato, menos x sobre y. Una forma un poco más rápida y más sencilla de calcular derivadas implícitas. Veamos un último ejemplo. Supongamos que queremos calcular la derivada implícita de esta ecuación implícita. Lo vamos a hacer de las dos formas para practicar la forma estándar y luego la forma corta que vimos hace un momento. Entonces, lo que yo voy a hacer es pasar todo esto, lo que está aquí, a la izquierda para que me quede todo igualado a 0. ¿Listo? Entonces me va a quedar x a la 3 más 2x al cuadrado por y. Este que está negativo pasa a positivo y este otro pasa a positivo, más y al cubo, y esto queda igualado a 0. Entonces vamos a continuación a tomar derivada en ambos lados de la expresión. ¿Listo? Entonces derivada de x a la 3 nos da 3x al cuadrado. ¿Listo? No hay que multiplicar por la derivada interna porque aquí la variable independiente es la x. ¿Listo? Ahora pasamos a calcular la derivada de esta cantidad. Aquí tenemos la derivada de un producto de dos funciones. ¿Por qué digo de dos funciones? Porque x al cuadrado es una función y la y es una función que depende de x. Por eso aquí estaríamos calculando la derivada de un producto. Entonces aplicamos aquí podríamos nosotros asociar el 2x al cuadrado y el y, ¿listo? Para saber que es un producto de funciones. Entonces aplicamos la regla de derivación y donde tengamos que derivar la y, luego multiplicamos por y'. Entonces nos quedaría derivada del primero, que es
4x, los 4x por el segundo sin derivar, o sea por y, más el primero sin derivar, que sería 2x cuadrado, por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de y? Y', por regla de la cadena. ¿Listo? Entonces multiplicamos por y'. Este y' lo voy a colocar de color rojo. Listo, terminamos de derivar pasamos ahora al siguiente. También tenemos de nuevo la derivada de un producto, del producto de la función x por la función y al cuadrado. Entonces aplicamos nuevamente la regla del producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Derivada de x1 multiplicado por y al cuadrado nos da y al cuadrado. Entonces aquí le sumamos y al cuadrado. Ahora más la derivada de, el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿sí? O sea por y cuadrado prima. Entonces la derivada de y al cuadrado es 2y, pero una vez de que la derivemos multiplicamos por y'. O sea que aquí le tendríamos que sumar x, que multiplica a x a 2y por y'. Bueno, yo lo voy a escribir así: 2x por y multiplicado por y'. ¿Listo? Terminamos con Ahora debemos de calcular la derivada de y a la 3. Borramos esto por acá. Entonces derivada de y a la 3, hagámoslo por este lugar, va a ser 3 por y al cuadrado, pero como estamos derivando la y, debemos de multiplicar regla de la cadena por y'. Entonces le sumamos 3 y al cuadrado por y', y esto nos queda igual a 0. Una vez de que hemos hecho esto, podemos pasar lo que no tenga la y' al lado derecho, y lo que tenga y' lo dejamos aquí al lado izquierdo. Lo vamos a dividir entre lo que vamos a pasar a dividir: 2x cuadrado más 2xy más 3y cuadrado. Y bueno, esta sería la derivada implícita aplicando el método tradicional, la regla de la cadena. ¿Listo? Bueno, vamos a verificar que esta derivada nos quedó bien hecha aplicando el método corto, el método anterior. Que es calcular estas derivadas parciales de la ecuación implícita igualada a 0. Entonces voy a dejar por aquí la fórmula que vamos a utilizar y vamos a copiar la función que estamos derivando, que en este caso es
corresponden a estas dos. ¿Listo? Entonces, importante, para poder aplicar este método, toda la ecuación implícita debe estar igualada a 0. O sea que si se nos da así, la tenemos que igualar a 0 como lo hicimos hace un momento. Entonces vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar con esta cantidad. Listo. De esta manera, esta señora de acá va a ser la función que yo he llamado e de x, y. La vamos a escribir por aquí. E de x, y tiene que ser igual a esta cantidad. Aquí me faltó la y al cubo. Listo. Entonces vamos a calcular derivada parcial de la e con respecto a la variable x. Entonces, para calcular esta derivada parcial mantenemos la y constante. ¿Listo? Entonces, derivada de x a la 3 nos da 3x a la 2. Derivada, aquí también me quedó faltando la y, perdón, mírenla acá. Cuando la copie y la pegue no me pego. Entonces, derivada de esta señora con respecto a y, con respecto a x. Entonces, usted, miren que esta y está multiplicando al 2x al cuadrado. Déjela así, no hay problema. Derive lo que tenga la x. Derivada de x al cuadrado me da 2x por este 2, me queda 4x por esa y. Déjela así tal cual. Pasamos al siguiente término. Tenemos también un producto de x por y al cuadrado. En este caso, deje quietecita la y al cuadrado y simplemente derive la x. Derivada de x es 1, multiplicado por y al cuadrado, queda y al cuadrado. Y aquí en este punto tenemos que la y está solita. Como está solita, actúa como una constante, como si fuera un número, entonces su derivada es 0. O sea que aquí, en la derivada parcial con respecto a x, desaparece. Listo, ya tenemos calculada esta primera derivada parcial. Ahora vamos con la derivada parcial de e con respecto a la variable y. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con respecto a y. Borro esto por aquí. Entonces aquí tenemos la x al cubo solita. Su derivada va a ser 0 porque es como si fuera una constante para esta derivada. Ahora esta de acá. Observemos que el 2 y el x al cuadrado están multiplicando la y. Déjenlos quietos. Y derive la variable y. Derivada de y, 1. Multiplicado por 2x al cuadrado da 2x al cuadrado. Ese sí queda ahí. Pasamos al siguiente. Nuevamente la x está multiplicando la y al cuadrado. Deje la x quieta. Derivada de y al cuadrado, 2y. Entonces me va a quedar 2 por x por y. Miren que aquí no hay que multiplicar por y', no hay que hacer nada de eso. Eso solo se hace en el proceso que mostré anterior a este. ¿Listo? Y aquí tenemos la y solita. Como estamos derivando con respecto a y, pues hay que derivar. La derivada de y al cubo, 3y al cuadrado. Entonces me queda más 3y al cuadrado. Listo, aplicamos la fórmula. Derivada parcial de y con respecto a x va a ser igual menos la derivada parcial de e con respecto a x sobre la derivada parcial de e con respecto a y. Entonces aquí mismo voy a sustituir los valores. Entonces tengo un menos, abro paréntesis, en ese paréntesis escribo esta cantidad, 3x cuadrado más 4xy más y cuadrado, cierro paréntesis. Y esto lo divido entre esta derivada con respecto a y, que es 2x al cuadrado más 2xy más 3y cuadrado. Vamos a hacer la comparación. Anteriormente nos dio esto. Bueno, espero no haberme equivocado. De igual forma, si me equivoqué, pues vamos corrigiendo. Vamos corrigiendo y no habría ningún... Aunque pensándolo bien, creo que sí me equivoqué en este punto de acá, muchachos. A ver, aquí yo tengo 2x al cuadrado y', 2xy por y' más 3y cuadrado y'. A la derecha pasaría este y este nomás, y yo pasé 4. O sea que este de aquí sobra. Este está malo de acá.
Bueno, no todo puede ser perfecto en la vida. Yo este video lo estoy grabando en plena marcha, sin mucha edición, entonces me puedo equivocar, pero lo bueno es que a medida que vamos avanzando nos vamos dando cuenta de los errores anteriores. Ustedes, como han estado viendo este video ya quedó grabado, pues obviamente van a ver, ahí se equivocó en esta parte, pero miren que más adelante yo mismo me estoy dando cuenta de los errores y los vamos corrigiendo. Bueno, entonces aquí nos está dando básicamente esto, y'. Bueno, aquí también tengo que borrar este término y ahora sí todo nos va a quedar bien calculado. Entonces esto fue lo que nos dio. Comparemos. Miren que esto es igual, ¿cierto? Aquí tenemos menos, abro paréntesis, 3x cuadrado más 4xy más y cuadrado. Ok con lo de arriba. Y abajo tenemos 2x cuadrado más 2xy más 3y cuadrado. Bien con lo de abajo. Entonces es una forma de verificar, listo, de verificar que el proceso de derivación implícita nos quedó bien hecho. Si en un ejercicio se les pide a ustedes, por ejemplo, derive implícitamente de forma usual, es hacerlo así como se hizo hace un momento, así, con la y'. Pero si se les permite utilizar el método corto, pues lo hacen por el método corto. Si el ejercicio no se les especifica o no les especifica, usted lo puede hacer por el método corto. Y si le dice que por el método largo, pues listo, usted lo hace por el método largo, pero para corroborar que lo que hizo por el método largo le quedó bien hecho, hágalo por el método corto después, que no se va a demorar mucho y con eso usted va a quedar más seguro de su respuesta. Y bueno muchachos, con esto terminamos este video. Si son nuevos en el canal, espero que se suscriban, compartan este contenido, denle like al video, me apoyan mucho porque el algoritmo de YouTube pues va a hacer mis videos más visibles. No siendo más, nos vemos en el próximo video.